En el vídeo de hoy, quiero abordar un tema que considero importante para los usuarios de Apple. La cuestión es la cantidad de datos necesarios para ejecutar Apple Intelligence en el dispositivo tras el lanzamiento de iOS 18.1. Esta también parece ser una pregunta popular. ¿Será importante el almacenamiento que se requiere para utilizar Apple Intelligence en tu dispositivo con iOS 18.1? He estado usando iOS 18.1 y Apple Intelligence desde finales de julio, cuando se lanzó la beta de iOS 18.1 en el iPhone 15 Pro Max. Después del lanzamiento del iPhone 16 y el 16 Pro Max, he seguido utilizando la beta y Apple Intelligence. He notado que, en mi caso, he estado utilizando más o menos entre 2.5 y 3 GB para que Apple Intelligence funcione perfectamente. Síganme y le enseñaré a revisar las opciones de almacenamiento en el iPhone. Desplazándome hacia abajo, encontramos dos opciones, datos del sistema y datos de iOS. Si hacemos clic en datos de iOS, podemos ver un desglose del almacenamiento físico que ocupa Apple Intelligence en nuestro iPhone, así como el del sistema operativo. En total, estamos hablando de alrededor de 14 a 14,12 GB de almacenamiento consumido por Apple Intelligence y el sistema operativo iOS 18.1. Apple menciona en su sitio web que los requisitos mínimos de almacenamiento para poder usar de forma satisfactoria Apple Intelligence en iPhone son 4 GB, además de los requisitos de almacenamiento necesarios para ejecutar la actualización de iOS 18.1 en los iPhones. Como hemos visto, tanto iOS como las funciones de Apple Intelligence en estos dispositivos consumen alrededor de 14 GB de almacenamiento. También es muy importante tener en cuenta que los requisitos de almacenamiento mínimos de 4 GB seguramente puedan aumentar con el tiempo. De momento a día de hoy, esta es la cantidad mínima necesaria para ejecutar correctamente Apple Intelligence en iOS 18.1. Pero ten en cuenta que en futuras actualizaciones de software, como iOS 18.2, 18.3 y 18.4, Apple seguirá desarrollando Apple Intelligence. Se esperan características como el soporte de ChatGPT para Siri, así como la función de GenEmoji y el Image Playground. Por lo tanto, es probable que el requisito mínimo de almacenamiento aumente dependiendo de cuántas de estas funciones se implementen en el dispositivo. Así que hay que dar por hecho que los 4 GB que Apple menciona actualmente como requisito mínimo para ejecutar Apple Intelligence podrían incrementarse, quizás hasta 6 GB. O incluso hasta 8 GB, dependiendo de cuántas funciones de Apple Intelligence estén disponibles en el dispositivo. Sin embargo, en base a mi experiencia, parece que la necesidad actual en el iPhone 16 Pro Max es de entre 2 y 3 GB. No os olvidéis que Apple Intelligence está a punto de ser lanzado al público en general, y por eso creo que era importante que conocieran esta información. Si quieren verificarlo en sus iPhones pueden ir a Configuración, luego a General y Almacenamiento del iPhone. Aquí podrán ver un desglose del almacenamiento que está siendo utilizado por Apple Intelligence en su dispositivo después de actualizarlo a iOS 18.1. Me gustaría saber vuestra opinión sobre la cantidad de almacenamiento que se necesita para ejecutar Apple Intelligence. Déjenlo en los comentarios.